Buenos días, todos y todas. Mire, para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes. Yo he dedicado toda mi vida a la educación. Ahora, como ya les dijo la señora directora, yo soy la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad. Es un nombre muy largo, ¿verdad? Pero sí les quiero decir que mi objetivo central, el que me ha encargado la doctora Claudia Sheinbaum, que ustedes saben es la jefa de gobierno, es que tenemos que lograr mejorar la educación de la ciudad. Tenemos que lograr que todo mundo se interese por seguir aprendiendo siempre. Ustedes están en la escuela, pero hay mucha gente que abandonó sus estudios, por ejemplo. Hay gente que no terminó la primaria, no terminó la secundaria, no terminó la preparatoria. Y un objetivo central de mi secretaría, la secretaría en esta parte de educación, es lograr que la gente siga estudiando. Y particularmente los niños y jóvenes que además disfruten estudiar. El mensaje más importante es ese. Es fundamental. La educación es lo que va a permitir la movilidad social. Es la forma más importante de mejorar nuestras vidas, la educación. Ustedes lo están aprendiendo en su temprana edad, que están empezando sus estudios, y el interés de mi secretaría es lograr que todos ustedes, que todos los niñitos que ahorita están en secundaria, continúen con estudios de preparatoria, por supuesto. Que hagan su bachillerato en la escuela de su preferencia, ojalá y así sea, y que después continúen con estudios universitarios, que terminen una licenciatura. Ese es lo que tenemos que desear todos y hacer lo posible para que así ocurra. Ese es mi objetivo central en la Secretaría de Educación. Les decíamos también que me corresponde el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad. Ustedes ya a la edad que tienen ya conocen mucho de ciencia, han tomado clases de biología, de física, de matemáticas, etcétera. Entonces, ustedes saben que la ciencia es fundamental para el desarrollo de la sociedad. ¿Qué es la ciencia? La ciencia tiene como objetivo central el entender el mundo, entender a la naturaleza. Las ciencias naturales, la biología, la química, la física, sobre todo tienen ese interés de explicar. La ciencia explica, la ciencia construye teorías para explicar a la naturaleza, pero también hay ciencias sociales. La sociología también busca entender cómo son las comunidades sociales, cuáles son las grandes problemáticas de la sociedad. Entonces, tenemos ciencias naturales y ciencias sociales. Al mismo tiempo, como ya les dije antes, me toca desarrollar la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir aplicar la ciencia, aplicar el conocimiento científico, humanístico, es decir, no nada más las ciencias que mencioné antes o las matemáticas, también la filosofía, también la historia, que el conocimiento todo, lo que ha producido la humanidad en la historia, sea de utilidad para todos nosotros. Que la tecnología se produce para mejorar nuestras vidas. La tecnología, por ejemplo, este micrófono me permite hablar con todos ustedes, me permite que todos me puedan escuchar. Los teléfonos celulares que nos permiten estar en comunicación, todos los medios de comunicación, la computadora. Entonces, la tecnología es fundamental para la medicina, es una tecnología, por ejemplo. Todos los medicamentos que utilizamos, las formas, los rayos X, los diferentes tipos de imagenología que usan los médicos para que puedan saber, para que puedan diagnosticar si tenemos algún problema de salud. En fin, la ciencia y la tecnología cada vez están más juntas y es importante que se desarrolle en la ciudad, y ese es el objetivo de la secretaría que yo presido, es mejorar la educación, que ustedes tengan una educación de calidad, quiere decir una educación de calidad, que conozcan las bases de las ciencias, de las humanidades, que tengan una buena formación en matemáticas y que manejen bien su lengua materna. En el caso de esta secundaria, evidentemente, bueno, y de este país, la lengua más generalizada es el español, pero como ustedes saben, no es la única. Tenemos grupos muy importantes, etnias muy importantes indígenas que hablan otras lenguas, que hablan náhuatl, que hablan maya, que hablan tzotzil, etcétera. Entonces, es la obligación del gobierno
que los niños y niñas aprendan a manejar muy bien su lengua, en el caso de todos ustedes, el español. ¿Alguien maneja otra lengua, además del español aquí? No, ¿verdad? No sabía, pero en muchas escuelas sí hay niños y niñas que pertenecen a etnias indígenas que hablan otras lenguas. Pero la lengua materna es fundamental. Nosotros aprendemos nuestra lengua materna y con esa lengua nos comunicamos. Por eso es tan importante que la manejemos muy bien, porque para expresarnos, para pensar, utilizamos nuestra lengua. Nosotros pensamos en español. Aunque estemos aprendiendo inglés, por ejemplo, pensamos en español, discutimos en español. Entonces tenemos que manejar muy bien nuestra lengua. Son dos lenguajes fundamentales los que tenemos que aprender en la edad temprana de ustedes. Empezar muy bien el español y muy bien también las matemáticas. Las matemáticas son un lenguaje. Para poder continuar con los estudios de las otras ciencias, de la filosofía, de la historia, tenemos que manejar muy bien estas dos bases, español y matemáticas. Y por eso, un objetivo de la Secretaría que yo represento en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, que es a nivel federal, es mejorar la formación de los maestros y de los alumnos en estos temas. Y les decía, y mi objetivo más importante es que todo mundo entienda que la educación es para siempre, que tenemos que seguirnos educando siempre, que nuestros papás, nuestros abuelos tengan oportunidades de seguir estudiando, que los papás de ustedes, si dejaron, no terminaron la preparatoria, no terminaron la licenciatura, la terminen y vamos a dar las posibilidades, estamos buscando las posibilidades en la Secretaría de Educación para que esto ocurra. Entonces, es lo que les quería decir primero, ese es mi trabajo hoy. Mi trabajo hoy tiene que ver con estos temas. Pues les quiero contar también que yo soy bióloga. Desde que estaba a la edad de ustedes, desde que estaba en secundaria, me encantó la biología. Casi todos tenemos una preferencia, ¿no? Me gusta más las matemáticas o me gusta más la historia. A mí me encantó la biología, me gustó muchísimo trabajar con plantas, con animales y entender por qué hay tantas plantas, por qué hay tantos animales, por qué están adaptados a su ambiente, por qué los peces pueden respirar en el agua, por qué nosotros no. Porque las aves pueden volar, algunos mamíferos pueden volar, por ejemplo los murciélagos, otros, la mayoría, no podemos. Otros mamíferos viven en el mar, viven, por ejemplo, las ballenas, ¿no? Los delfines. Entonces me llamó muchísimo la atención y decidí estudiar biología. Y como en la facultad en la que yo estudié, desde la preparatoria, me interesó muchísimo una área de la biología, la que podría explicar esto, esa que podría explicar por qué hay una gran diversidad, por qué hay tantos animales, tantas plantas, virus, bacterias, por qué están adaptados a su ambiente. Y entonces decidí dedicarme al estudio de la evolución. Entonces mi vida ha sido esa. ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Cómo surgió? Se corta un poco el sonido, ¿no? ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? Decía, ¿cómo ha surgido toda esa gran diversidad de animales? ¿Cómo surgimos los humanos? ¿En dónde aparecimos los humanos? Pues si ustedes seguramente ya lo saben, porque sus maestros les han platicado, los humanos aparecimos en África. Ahí nos originamos. Los seres humanos nos originamos en conjunto con otras especies de primates en África. Y de ahí emigramos a todo el mundo. De manera que, fíjense, todos somos migrantes, todos somos descendientes de migrantes desde que aparecimos como seres humanos. Nos desarrollamos en África, junto con los otros simios, nosotros somos el quinto simio. Nuestros parientes más cercanos son los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, y nosotros somos el quinto simio, porque hay dos especies de chimpancés. Entonces, a partir de que me interesó ese tema y que me he dedicado, aprendí, bueno, esta parte, por qué hay evolución, cómo surgió, cómo se ha producido esta gran diversidad, y conocí a un gran personaje que, igual que los Beatles, es mi ídolo, es Charles Darwin. Darwin fue un gran científico del siglo XIX que descubrió
más que descubrió, porque ya se había hablado de evolución, explicó la evolución, explicó cómo ha ocurrido la evolución, y algo fundamental de ese gran personaje, que en sus clases les hablarán de él o ya les han hablado, ese Darwin, lo que descubrió es que no necesitamos en la ciencia, no necesitamos de mitos, no necesitamos de dioses, no necesitamos de nada mágico para entender la naturaleza. Lo que Darwin explica es cómo surgimos en la Tierra, cómo surgieron todos los demás seres vivos, y no tenemos que acudir a ningún evento especial, a ninguna creación. Surgimos como resultado de un proceso evolutivo. La vida surgió en la Tierra hace aproximadamente 3.800 millones de años. Todo ese tiempo llevó que se construyera una especie como la nuestra. Somos una sola especie, no existen las razas humanas, no tenemos una diferencia entre nosotros que nos haga tan distintos como para ser diferentes razas. Somos una sola especie, una sola raza, y tenemos una gran diversidad. Eso es muy importante que lo entendamos. Todos somos iguales porque somos la misma especie, al mismo tiempo todos somos distintos. Tenemos nuestras preferencias en muchos sentidos. Por ejemplo, yo le voy a los Pumas porque soy de la UNAM. Estudié en la UNAM y soy una Puma, pero respeto mucho a los que les van a la América o los que le van a Cruz Azul, o sea, que cada quien tenga su partido de preferencia. Y ese es uno de los mensajes más importantes que les quiero dar. Les quería platicar por qué estudié biología, cómo me interesa esa parte de la evolución, a eso he dedicado gran parte de mi vida académica, pero el mensaje que les quiero dar es, lo que les dije antes, es que tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir estudiando siempre. Tenemos que ser personas cultas, que conozcamos las bases de la ciencia, las bases de la filosofía, las bases de la historia, y que sigamos leyendo siempre, aprendiendo siempre. Ese es el mensaje central. Pero fíjense que es muy importante también que todos entendamos que existen los derechos humanos, que todos estos humanos que evolucionamos a partir de animales, que tenemos como ancestros, tenemos ancestros comunes con los chimpancés, con los gorilas, nosotros tenemos algo que no tienen los otros animales. Tenemos una capacidad de pensar y tenemos una capacidad de entender que tenemos también derecho a ser todos diferentes. Somos la misma especie, insisto, somos una sola raza, pero al mismo tiempo somos distintos y tenemos derecho a ser distintos. Tenemos derecho a pensar diferente, tenemos derecho a tener una religión o a no tenerla, tenemos derecho a tener una preferencia sexual, tenemos derecho a querer ser de algunas disciplinas y no de otras. Algunos ya les dije, todos lo sabemos, les gustan mucho las matemáticas. ¿A quién le gustan mucho las matemáticas, por ejemplo? Bueno, a los que no les gusten las matemáticas, tenemos que buscar la manera de que les gusten. Tenemos que tener maestros que logren que sus alumnos se interesen por las matemáticas. Es importante. Es muy respetable, por supuesto, que prefieran la historia o la filosofía o la química, pero les digo, tienen que aprender matemáticas. Además, en la edad en la que están ustedes, tienen que pasar las materias para lograr el siguiente nivel. Entonces, si no les gustan las matemáticas, hay que platicar con sus maestros qué hacer para que les atraiga, para que estén bien, para que las disfruten. De verdad, cuando uno puede resolver una ecuación, por ejemplo, se siente muy contento de entender. Busquen esto, platiquen con sus maestros para que ellos les expliquen de la manera más sencilla cómo lograr resolver los temas que les toquen en este caso. Pero les decía, hablar de los humanos, hablar de esa diversidad, de que somos distintos, de que tenemos diferentes preferencias en muchos sentidos, es hablar de los derechos. Los derechos que tenemos todos. Pero fíjense, tenemos derecho a la educación y es una obligación del Estado brindarles a ustedes una educación de calidad que ya dije, tiene que ver con tener las bases sólidas en las diferentes disciplinas, que también ustedes tengan actitudes de colaboración, actitudes de solidaridad, que reconozcan
que ustedes tienen derechos, pero que los demás también los tienen, ¿verdad? Nosotros no podemos defender nuestros derechos individuales sin reconocer que nuestros derechos tienen un límite, los derechos de los demás. Tenemos derecho a ser libres, sí, pero también tenemos derecho y obligación de respetar la libertad de otros. Nuestra libertad tiene un límite, que es la libertad de los demás. Esto es central. Miren, en la ciudad hay una gran violencia. Una de las razones por las que decidimos ir a hablar con todos los jovencitos, particularmente de secundaria, pero no solo, ya les dije, como secretaria de Educación, yo tengo que ver desde los niños de educación inicial, que son los bebés, hasta los de licenciaturas o posgrados. Pero decidimos empezar a platicar con ustedes, porque están en una edad muy importante. Están constituyendo ustedes la forma en la que van a ser. ¿Van a ser violentos? ¿Van a ser gente pacífica? ¿Van a ser tolerantes? ¿Van a ser intolerantes? ¿Qué preferencias sexuales van a tener? Los está formando en esta etapa de su vida. Es fundamental. Por eso queremos platicar con ustedes, porque tenemos que tener claro que así como tenemos derecho a decidir cómo somos, también los demás. Entonces queremos promover que en esta ciudad haya menor violencia. Y sí, efectivamente, la principal responsable de que no haya violencia en esta ciudad es el gobierno de la ciudad. La responsabilidad fundamental está en el gobierno. El gobierno tiene que tener una buena policía que evite que haya delitos, tiene que tener una procuraduría que haga justicia para castigar a quienes hacen delitos, para proteger a los inocentes, etcétera. Pero cada uno de nosotros también tiene una obligación. Cada uno de nosotros tiene una obligación. Cada uno de nosotros también tiene que evitar ser violento. Cada uno de nosotros tiene que lograr darse a respetar y respetar a los demás. Cada uno de nosotros tenemos que cambiar, chicos y chicas. Eso es fundamental. Yo les insisto, el gobierno tiene una obligación, pero todos nosotros también cada uno tiene que cambiar. Respetar a sus compañeros, respetar a sus papás, darse a respetar. Es fundamental que todos entendamos esto. Les decía antes, nosotros descendemos de animales, por supuesto. Tenemos como los parientes más cercanos a los chimpancés. Compartir la mayor parte de nuestros genes y los de chimpancés son iguales. Y sin embargo tenemos una gran diferencia. Un 2% de diferencia genética que nos hace profundamente diferentes. Qué lío con el sonido, de veras. ¿Sí? ¿Me entienden? Tenemos una pequeña diferencia genética con los chimpancés, pero una gran diferencia al mismo tiempo. Nosotros podemos pensar, podemos platicar. Ellos no tienen un lenguaje hablado, no pueden hablar, no pueden comunicarse, se comunican, pero no con un lenguaje articulado como nosotros. Nuestro lenguaje, la forma de comunicación que tenemos, es la más desarrollada en el mundo de la naturaleza y tenemos que utilizarla para llegar a acuerdos, para entender por qué nos molesta un compañero, para discutir por qué no estamos de acuerdo con algo. Pero yo les recomiendo mucho eso, que platiquen entre ustedes. Si hay un problema en el grupo, si hay un niño o una niña que molesta a otros, si hay algo que no les guste, discútanlo. Pero lo que tenemos que evitar todos es dejar de alguna manera de hacer prestigiosa la violencia. Dejar de admirar a los violentos, porque claro, si alguien, a lo mejor en una pelea, un niño gana a otro, ¿lo vamos a admirar? Yo creo que no. Lo que vamos a admirar es la capacidad, por lo menos es lo que yo creo, la capacidad de aceptar a otro porque es distinto y de reconocer que no podemos llegar a la violencia, que tenemos que hablar. Tenemos un lenguaje para comunicarnos, para hablar. Es importantísimo esto, queridos niños y niñas, que no lleguemos a la violencia y que busquemos también en nuestra casa, también con nuestra familia, con nuestros amigos, discutir por qué hay violencia en la ciudad y por qué en nuestras casas también puede haber violencia y por qué en la escuela puede haber violencia y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a que no haya violencia.
Y la manera más importante es la de reflexionar. Yo creo que hay un derecho que no tenemos. Fíjense que hay una filósofa que ya ustedes en algún momento estudiarán y que ojalá y le platiquen con sus maestros de las diferentes disciplinas, que se llama Hannah Arendt. Ella lo que plantea es que hay un derecho que no tenemos, que es el derecho a no pensar. No tenemos derecho a no pensar. Ese es un derecho que no tenemos. Siempre tenemos que analizar lo que hacemos. Tenemos que reflexionar lo que está bien o lo que está mal. Esa cuestión sobre lo que está bien o lo que está mal es la ética que todos tenemos que tener. Ideas de qué es correcto y qué no. En una sociedad hay cosas que se valen, hay cosas que no se valen, ¿verdad? Los humanos lo hemos definido. Cada comunidad tiene sus principios morales se llaman. Y eso es fundamental. En una sociedad se ha establecido qué es correcto y qué no es correcto. Pero es importante para cada individuo también entender eso. ¿Estoy haciendo lo correcto o no? Yo no puedo decir que porque mis amigos o mis amigas me dijeron que le tenía que pegar a otro niño o a otra niña, yo lo voy a hacer. Yo voy a analizar si eso que me están diciendo mis amigos o mis amigas es correcto o no. ¿Sí? Porque en la edad van a tener muchísimas oportunidades en las que sus amigos o amigas les digan, hay que hacer algo, y que ustedes tienen que analizar, ¿estará bien o estará mal? Hay que probar el alcohol, por ejemplo, ¿estará bien o estará mal? Hay que probar drogas, ¿estará bien o estará mal? Piénsenlo, no hagan lo que sus amigos les digan sin que ustedes lo decidan, sin que ustedes piensen exactamente. Ese es yo creo, uno de los grandes mensajes de la filosofía, no solo de Hannah Arendt, de Kant o de Platón o de Aristóteles. Eso es lo principal, pensar, reflexionar. De alguna manera podríamos decir filosofar, ¿verdad? O sea, esa capacidad que tenemos los humanos de racionalizar, de reflexionar, esa es lo que los hace sobre todo ser humanos. Eso ningún animal lo tiene. Ningún animal puede reflexionar, puede pensar, puede decidir si algo está bien o algo está mal. ¿Sí? Nosotros sí. Y eso es lo que yo quiero que siempre piensen, que razonen, que reflexionen, que no hagan lo que los otros les digan solamente para ser más populares entre los compañeros. No, piensen, razonen. Por eso mi mensaje es ese. No tenemos derecho a no pensar. Piensen, analicen, discutan, analicen muy bien, por ejemplo, qué quieren ser en su vida. Yo creo que ustedes quieren seguir estudiando, ¿verdad? ¿Qué quieren estudiar? Diseñadora gráfica, bien. ¿Quién más? Medicina, excelente. Estamos muy médicos buenos en este. ¿Actuaría en dónde? Bueno, pues yo te recomiendo la Facultad de Ciencias. Ok, está bien. Ahí la actuaría es una carrera buenísima. Miren, yo soy una defensora de toda mi vida de educación pública y gratuita. La educación en este país tiene que ser pública y gratuita. Por supuesto, hay educación privada, eso también la gente tiene a preferir privada, pero yo creo que lo país es que haya una educación pública de gran nivel. Y en la ciudad tenemos las instituciones más importantes de educación pública. Tienen ustedes el Tecnológico Nacional, tienen a la UNAM, a la UAM, al Politécnico, tienen muchas oportunidades y tienen que perseguir un sueño. Es decir, yo quiero ser diseñadora gráfica, estupendo. Entonces, ojalá, a lo mejor cambias en el camino, porque a lo mejor en la preparatoria o luego a uno le gusta otra rama, pero si estás convencida de que, bueno, tienes que perseguir tu sueño de ser diseñadora gráfica, médico, o es un lío con el sonido. Pero bueno, yo quisiera que ustedes me hicieran alguna pregunta, que quisieran algo que les interese, algo que les gustaría que la Secretaría de Educación hiciera,
la Secretaría de Educación de la ciudad, que hiciéramos, ¿qué les gustaría? Díganme, ¿qué les preocupa? ¿Qué les preocupa de la educación, de su educación? ¿Qué les preocupa de la ciudad? A ver, ¿le pueden dar el micrófono para qué? ¿Quién quiere preguntar? A ver, ¿qué les preocupa? ¿O me quieren hacer alguna pregunta de lo que he dicho? ¿O me quieren dar alguna idea sobre cómo mejorar la educación? A ver. Hola. Párate, para que te vean. Oiga, ¿qué horas son? ¿Cómo? Digo mi nombre. Sí. Dile su nombre. Hola. Hola, yo soy Raúl. Voy en primero A. Es de primero, espérense, está chiquito todavía, a ver. A ver, guarden silencio para que lo escuchen. No es que a mí lo que luego me preocupa es lo de las computadoras, porque es que luego nos dejan algunas actividades aquí de investigar o hacer algo y como pues luego están muy lentas y no se puede terminar la actividad. Eso es súper importante. Hoy, mejor. Tiene toda la razón su compañero. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de parte del gobierno, A ver, ustedes tienen derecho a la educación, lo dije antes, y por supuesto, nosotros tenemos que darles mejores computadoras y con mayor velocidad. Hoy, cuando yo estudié, evidentemente no había computadoras, ¿verdad? Pero hoy la educación requiere de cómputo, es fundamental. Y tenemos que ver la manera de que se mejore. Lo vamos a ver con la señora directora, para que ustedes tengan una red rápida y que tengan esas. Muchas gracias por decirlo. A ver. Yo soy Esteban, de tercero B. Es de los grandes de aquí, a ver. No. Bueno, pues como ya dijo, bueno, como dije, soy de tercero y a mí lo que me preocupa es Comipems. Y bueno, A ver, déjenlo que hable. No, pues que estaría mejor que lo quitaran, ¿no? Y que fuera como en otros, bueno, al menos en otros estados de la República no se utiliza Comipems. Entonces, no sé, yo digo que es como innecesario, bueno, al menos en mi punto de vista, ya todos tendríamos una escuela cerca de sus casas o no sé. No, esa es una excelente idea que tenemos que discutir. Lo que dice su compañero es fundamental. El gobierno de la ciudad y el gobierno del país, porque en este caso esto tiene que ver también con el gobierno federal, tenemos que discutir ese examen, el Comipems. Definitivamente es un examen muy injusto que hay que revisar. Totalmente de acuerdo. A ver, ¿alguien más? Buenos días. No veo. Mire, yo tengo dos cuestiones. Hasta ahorita ha hablado de cómo quiere mejorar la educación, pero no lo ha dicho como tal. Y la otra cuestión sería, usted quiere que nosotros aprendamos, pero también tendría que ver la cuestión de la comodidad, o sea, las bancas, porque según tengo entendido, las bancas que tenemos no están del todo bien. Y pues es algo incómodo estar estudiando mientras una astilla te pincha o la espalda te duele. Entonces, la primera cuestión sería Claro que esa. sí. Muy bien. No, pues muchísimas gracias por decirlo, claro que sí. Tenemos que ver eso. Gracias. Claro que sí. Es también mi obligación y la del gobierno de la ciudad y el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, que ustedes tengan las mejores condiciones. A ver, gracias.
que ustedes tengan las mejores condiciones. Efectivamente, nosotros queremos que ustedes estudien, cumplan y oportunidad de estudiar. Pero también tenemos que dar las condiciones. Totalmente de acuerdo y asumo mi responsabilidad. A ver, ¿quién más? Hola, Hola. nada más, me llamo Benet, soy de segundo B. Yo tengo una duda, ¿qué se está haciendo con la reforma del sexenio pasado, de Peña Nieto? ¿Qué se está haciendo para quitarla o qué, si van a poner más temas? Porque según tengo entendido, con esta reforma quitaron varios temas de cada materia. Mira, la reforma anterior se derogó, ¿sí? Se está trabajando en una nueva reforma y lo que me toca a mí como en la parte de la ciudad es mejorar la formación de los maestros y elaborar materiales para que ustedes tengan acceso a temas que se les dificultan, que tengan un mejor acceso con materiales más claros, más sencillos, para que ustedes aprendan los principales temas de las ciencias, de las humanidades, etcétera. La parte de los programas la vamos a discutir entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de la Ciudad. Lo estamos trabajando. Yo creo en general, los programas están bien, en general, de lo que yo he visto, lo que conozco, de las diferentes disciplinas, están bien. Hay veces que los materiales que se les dan a niños y niñas no son los mejores. Estamos trabajando ahí. Mucho gusto, mi nombre es Patricio. De la cuestión que quiero tomar es, si bien el profesor de biología, que ya no está con nosotros, se fue y ahorita no tenemos, por así decirlo, clases, o un profesor que nos dé la materia. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto con esa cuestión? No sabía, pero lo voy a platicar con la señora directora, porque claro, tienen que aprender biología, imagínense nada más, tienen que aprender biología y vamos, física también, no tienen maestro. Bueno, vamos a ver qué pasa. No tienen maestro de física, no tienen maestro de biología, pero me da mucho gusto que lo pidan, porque claro que es fundamental que aprendan física, que aprendan biología, son ciencias centrales de la naturaleza, tenemos que aprender, por supuesto que lo vamos a ver. A ver, las niñas también hablen, por favor. A ver, chicas, han hablado puros niños, a ver las niñas. Bueno, yo me llamo Luna y bueno, a mí lo que me preocupa es como vamos en tercero, por pues que hay muchos alumnos, pues a lo mejor algunos no alcanzamos prepa, entonces deberían de impulsar para crear más prepas Sí. y que todos alcanzáramos educación. Claro. No, todos tienen que estar en alguna preparatoria, eso sin duda. Eso sí. Miren, mi responsabilidad directa, a ver chicos y chicas, mi responsabilidad directa son los institutos de educación media superior, los GEMS. Hasta ahora no son algo que todos quieran ir ahí, ¿verdad? Pero los estamos mejorando. Vamos a hacer unas excelentes preparatorias para que todos puedan estudiar lo que quieran. También hay secundarias técnicas. Todos tienen que pensar muy bien qué quieren hacer, a qué se quieren dedicar en su vida. Por eso la secundaria es tan importante, porque ahí tienen una opción de irse a una preparatoria tradicional, digamos, o a una preparatoria técnica. Tienen que pensarlo, pero sí, las preparatorias que me tocan a mí directamente, que son les dije, los institutos de educación media superior, los GEMS, tienen que ser del mismo nivel que el Instituto Politécnico Nacional o que la UNAM, para que ustedes quieran ir ahí. Vamos a dar muy buenas condiciones para que ustedes tengan lo que quieren y puedan continuar con estudios de licenciatura. A ver. Bueno, maestra, mi nombre es Ochiquetzal Romero, soy de tercero A. Bueno, nosotros ya nos vamos, pero como lo dicen los compañeros de primero, por ejemplo, a ellos les falta maestros,
a veces, por ejemplo, no tenemos el programa, bueno, no tenemos clases porque algunos maestros faltan, lo entendemos porque a veces pues son situaciones de causa mayor, pero por ejemplo también como lo dicen es importante tener el material completo y también es importante la conducta de nosotros para aprender con gusto, pero creo que también es importante que los maestros impulsen esas ganas también, que no nada más sea, por ejemplo, pura teoría o pura práctica, sino que combinen más aspectos, fomenten más un buen trato hacia los alumnos también. Por ejemplo, que entiendo que tengan maneras diferentes de trabajar, pero que, por ejemplo, si haya un como reglamento más al que se tengan que apegar para que las formas no varíen mucho y también a nosotros nos dé como las ganas. Pero, por ejemplo, en el salón de música nosotros no tenemos piso de losa, tenemos un piso de concreto y no sé si eso también influye en que el salón se sienta frío en algunas épocas. Faltan algunos requerimientos para el plantel y sí me gustaría pedir que también se impulsen para eso, pero también recibir un buen trato de los maestros y nosotros como compañeros, entre nosotros también impulsarnos al respeto. Muy bien. Ay, excelente. No, mire, me encanta platicar con ustedes, me encanta oírlos, porque lo que dicen es muy importante. Es por supuesto, tenemos que mejorar las condiciones. Su compañerita dijo, y qué bueno que están aquí los maestros y la directora, que hay maestros que no o que los podían tratar mejor, dice ella, ¿no? ¿Saben que también ustedes discutan en cada grupo cuáles son las problemáticas de la escuela, para que la directora conozca cuáles son los problemas? Y la directora y yo vamos a estar en contacto para que me diga, ya me enteré de que falta maestro de biología, maestro de física, de que las computadoras no están bien, de que no tienen en algunos salones las bancas etcétera. Todo esto yo lo voy a tomar en cuenta para mejorarlo con su directora. Pero hablen entre ustedes y a lo mejor pueden hacer luego una carta que me pueden enviar y decirme cuáles son los principales problemas que encontraron, y yo los puedo ver también con la Secretaría de Educación Pública para que entre los dos, entre la Secretaría de Educación Pública y la ciudad, busquemos cómo mejorar esas condiciones y atender los problemas que ustedes tienen. ¿Les gusta la idea? Pero también su compañerita dijo, pero también nosotros tenemos una obligación, y eso me gusta, que ustedes exijan, porque tienen derecho a exigir, y qué bueno que así lo hagan, exigirle a la Secretaría mía y a la Secretaría Federal que dé las condiciones adecuadas para... Bien, me queda claro, pero también que se exijan ustedes mismos, como dijo ella, que nosotros también respondamos siendo educados con nuestros compañeros, diciendo no a la violencia. Allá vi que tienen aquí, por ejemplo, un póster donde hablan de la violencia en el noviazgo. Eso es un tema muy importante. No se puede permitir eso. Si aquí hay violencia normalmente la violencia del noviazgo es de los niños hacia las niñas, eso es lo más común. Entonces, eso no puede ser. Un niño que lastima a otro niño o a una niña, y más a una niña que es su novia, es inaceptable, ¿verdad? Eso hay que discutirlo. No se puede tolerar la violencia de ningún tipo, eso lo dejo clarísimo. Y si aquí, porque se están preocupando por el póster que vi de que haya violencia en el noviazgo, es inaceptable. Las mujeres estamos en contra del machismo, ¿verdad, niñas? Estamos en contra del machismo. Niños y niñas tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y si un niño o niña nos maltrata, tenemos que hablar. No guardemos los secretos. Los secretos se guardan entre las amigas, etcétera. Pero un secreto de esos no se guarda. Se habla, se discute y se plantea también con la directora, por ejemplo. ¿Sí? Si hay niños que molestan, si hay niñas que molestan, háblenlo con la directora. No puede ser.
Eso es parte de lo que ustedes mismos están diciendo, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, yo iba a preguntar sobre el estado de la escuela, o sea, sobre la pintura y todo lo demás. Y no me gusta cómo se ve así todo con grietas, o sea. De acuerdo, ya comentamos, ustedes van a hacer su cartita, como ustedes lo quieran plantear, y me pueden mandar a mí, les vamos a dar mi correo electrónico, que me la puedan mandar, y yo voy a estar en contacto directo con la directora para que podamos atender todas esas deficiencias. Pero como es tiempo de que yo me despida, porque yo me podía quedar aquí todo el día, pero ustedes tienen tienen que atender sus clases, lo que les quiero decir es que vamos a estar en contacto siempre a través del correo electrónico, y me encanta conocerlos, me encanta que hablen, que se expresen y saber sus necesidades. Pero también ustedes tienen que reconocer sus obligaciones de estudiar, de aprender, de respetar a todos, de ser tolerantes, de no ser violentos. Tenemos que lograr que este país no presuma de ser violento, de ser machos como Pedro Infante y Jorge Negrete. Tenemos que cambiar, y cada uno de nosotros puede cambiar, y así va a cambiar nuestro país. Le voy a dar la palabra a una persona más, pero es que ya me están diciendo que terminó mi tiempo. A ver. Hola, yo me llamo Hanna, voy en primero A, y por ejemplo, venir aquí a la escuela, tomo clases de artes plásticas, y por lo que estoy escuchando muchos están diciendo que no hay maestros. En mi otra escuela también me pasa que están despidiendo muchos maestros debido a que entró López Obrador, y se impuso algo que, por ejemplo, los maestros que nada más van a echar flojera y no van a dar clases bien a los alumnos, se están despidiendo. Por lo tanto, por ejemplo, mi maestra no solo está dando artes plásticas, sino que también está tomando el curso de teatro. Y, por ejemplo, yo no he tenido clases esta semana sí tuve, pero 2 semanas anteriores no he tenido por lo mismo. Es que se han estado, por ejemplo, están diciendo que no hay maestros, y también en otras escuelas están haciendo falta debido a que se están despidiendo porque muchos no hacen su trabajo como deben. Bueno, tenemos que ver toda esta problemática. Está mal que los maestros no hagan su trabajo como deben, ¿no? Tenemos que discutirlo. Todos tenemos que cumplir en este país. Cada quien tiene que cumplir con sus obligaciones. Para que se respeten nuestros derechos, tenemos que respetar los derechos de los demás, ¿no? Eso es fundamental. Y nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación. La de ustedes, sobre todo, estudiar. Tienen que ayudar en su casa seguramente, porque todos tenemos que colaborar, niños y niñas, por supuesto, tienen que colaborar en su casa, pero su obligación mental, ¿cuál es? Estudiar, aprender, ¿verdad? Es su obligación. La última. Yo soy Vanessa, de segundo A, y la maestra de música pidió un pizarrón porque está usando uno de gis y se mancha mucho, y necesitamos uno de plumón. Todos esos, a ver, todo esto, véanlo, ya dije que lo vean, todas las problemáticas que tengan que ver con la infraestructura, las vamos a ver, pero van a mandar ustedes una carta con la directora. Bueno, maestra, usted habla del agrado de las materias. Por ejemplo, en matemáticas, a cualquiera que no le agrade, tenemos que hacer que nuestros maestros decirle que de cierta forma nos inciten a que nos interese. Pero muchas veces nuestros maestros no nos motivan al aprendizaje, muchas veces nos dejan plantados con el conocimiento.
Entonces, me gustaría más que sea práctico que teórico. Bueno, tenemos que platicar mucho, ¿no? Vamos a estar en contacto, ya les dije. Eso es muy, muy importante. Los maestros tenemos que motivar a los alumnos, por supuesto. Motivarlos para que aprendan la importancia de las matemáticas o de la filosofía o de la literatura, ¿verdad? Que nos guste aprender. Eso es importante. Ustedes hablen con sus maestros, díganles eso. Díganles, a ver, no entendemos por qué lo que dice el compañero, porque hay tal norma, hay que discutir también eso. Las normas se tienen que cumplir, pero también se pueden cambiar. Pero se van a cambiar en discusión con sus maestros, con la directora, y lo que lleguemos al acuerdo se va a cumplir. Y esto que tú señalas también es muy importante. Todo lo que han dicho ustedes es muy importante, pero eso tiene una gran relevancia. Los maestros tenemos que acordar con los alumnos nuestra forma de enseñar. Hay veces que no nos gusta como alumnos la manera en que enseña un maestro. Díganselo. Nosotros tenemos que adaptarnos juntos, alumnos y maestros, para tener mejores clases y para lograr nuestro objetivo, que es que ustedes aprendan, pero nosotros también aprendemos. Los maestros también aprendemos de ustedes. Yo hoy aprendí muchísimo y se los agradezco, porque me han dado mensajes muy importantes, incluso para mi labor como secretaria. Muchísimas gracias a todos por su atención.